Llega a Duro de Domar una mirada imprescindible para entender la Argentina actual. Nuestro GPS periodístico que nos guía por el complejo laberinto de la información. Un análisis pormenorizado de los discursos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. Hoy nos separa la paja del trigo Mario Weinfeld. Mario Queredo. Discurso de la presidenta en el Congreso. Vos dijiste 3 horas 20 minutos, ¿cómo lo resumo en 5, digamos? ¿No? Toda una cuestión. Digamos, pongámoslo en estos términos. Primero, una parte prolongada del discurso, muy larga, no menos de 1 hora, tal vez un cachito más, fue la reseña de los logros económicos, sociales. Una recapitulación de su propia gestión, ¿no? que holgadamente, salvo el último momento jubilatorio, se podía haber hecho el año pasado. O sea, la presidenta enfatizó mucho lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en materia general. Después sí, avanzó más sobre temas sobre los cuales se esperaba que hablara. Hoy se esperaba que hablara de ferrocarriles, se esperaba que hablara de Malvinas, se esperaba que hablara de YPF, se esperaba que hablara de la cuestión del subte y de Mauricio Macri. De todos esos temas habló y agregó, entre otras cuestiones, un aspecto muy interesante que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces vamos más o menos desagregando lo que fue diciendo. Digo, de respecto a Mauricio Macri, para mí la parte más redonda de todo su discurso, porque la presidenta fue rigurosa en la parte legal. Mauricio Macri quiere rescindir un contrato que ha empezado a cumplir. O sea, ¿no? Es decir, que ha empezado a cumplir, que ha empezado a ejecutar. Digo, aumentó el precio del boleto, cobró los subsidios, recibió los subsidios y la ciudad se lo quedó. No se puede rescindir banalmente un contrato. Y yo agregaría esto, es que la postura de Macri, mezclando la cuestión del accidente terrible, la terrible tragedia de Once, es casi psicópata, ¿no? Me parece una actitud irresponsable. ¿Psicópata? Sí. Fuerte. Llevo a la política una palabra del lenguaje común. Podríamos decir cosas peores. En cualquier caso, la presidenta en esa estuvo, en materia política ironizó, ahí estuvo irónica, estuvo aguda en lo legal y, de paso, delicadamente, despejó un problema que se había planteado con la decisión de sacar a la Policía Federal de la custodia de los subterráneos en estos días, que son días muy sensibles para la población. Está en el centro de la discusión el transporte, la atención a los pasajeros y demás, a partir de la tragedia de Once. No era el momento de generar más discusiones y de dejar en la práctica desamparados a los ciudadanos que son usuarios frente a una discusión que es una discusión política entre dos jurisdicciones. Para mí el gobierno nacional tiene toda la razón en la discusión, pero debe cuidar de no damnificar a los usuarios y menos de irritarlos en estas circunstancias. Me parece que la presidenta resolvió eso con bastante sutileza y está bien. Los anuncios de Malvinas fueron interesantes. Hubo 2 en realidad en sustancia. El más interesante fue el de los vuelos, que acá ya se mencionó y que va en sentido, vos dijiste bien, va en sentido contrario a lo que se pensaba, es decir, no le restamos a la relación de los isleños, sino que la incentivamos. Y después la presidenta dijo ir planteando acciones en organismos internacionales, financieros, ante determinados sectores de bancas o bolsas, denunciando la litigiosidad de las explotaciones que están haciendo los británicos en territorio que está en disputa. O sea, decir, ojo que acá nosotros le vamos a hacer juicio, ojo que se lo vamos a complicar, que es una forma, uno diría, también digo, si rompo en una palabra también de lenguaje común, como de mortificar, no le va a cambiar la vida, no le va a cambiar el poder. Lo mismo de sustituir importaciones británicas también. Claro, son medidas para hacer más gravosa, son medidas micro si querés, pero para hacer más gravosa la situación de los británicos. Además esto afecta a las empresas británicas y lo otro se supone que mejora a los isleños. En promedio me parece que esa parte estuvo muy bien. Para mi paladar, la parte que tal vez la presidenta debió agregar algo, un matiz o ser más enfática, fue en el tramo dedicado a los ferrocarriles. Por un lado, detalló todas las inversiones, el esfuerzo fiscal, todo lo que ha hecho el gobierno nacional en esa materia, repitió que se supeditará cualquier decisión sobre la concesión a la pericia judicial, pero para mi gusto le faltó un reconocimiento de las carencias que tiene el servicio, que son evidentes, de decir, hemos hecho todo este esfuerzo, hemos puesto toda esta plata y las cosas no están bien y hace falta cambio, sintonía, fino, demás.
de cualquier forma la presidenta dijo no me va a temblar la mano si tengo que tomar decisiones, y uno espera que esa parte del discurso se concrete o se haga práctica en muy poco tiempo, digamos en 15 días, en un mes, como decíamos las otras veces, y en definitiva eso es lo que va a pesar. La decisión sobre el Banco Central es interesante. Se cambia viejo reclamo histórico, además, ¿no? Sí, es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. El Banco Central tiene un diseño pensado en función de esa idea de una falsa autonomía del Banco Central, que supuestamente es autónomo de los gobiernos, pero que en realidad... Pero no del poder financiero. No de los poderes financieros, y que está enderezado solo a preservar el valor de la moneda y desvinculado de la actividad económica, de lo que podríamos llamar la economía real. La medida lo que busca es, primero pone fin legalmente a la convertibilidad, que es atractivo, digamos, la famosa convertibilidad de Domingo Cavallo, sigue vigente. Pensé que ya estaba acá, ¿no? Sí, sigue vigente en términos legales, o por mejor decir, sigue vigente en este aspecto, claro, que es la equivalencia de las reservas con lo que se llama la base monetaria. ¿Qué es lo que lo permite esto? Que el Banco Central tenga más disponibilidad de sus fondos, que pueda apoyar más a la economía real, que esté menos volcada al sistema financiero, en sustancia, que haya una correlación más virtuosa entre el Estado nacional, las arcas nacionales y el Banco Central, o sea que haya un mayor dinamismo. Esto en algún sentido es más plata para el gobierno y, si querés mejor, más alivio financiero y más posibilidades de dinamizar la economía real. Un paradigma, la presidenta comparó, y para mi gusto comparó razonablemente bien, una cosa que por cierto es muy compleja, cómo están funcionando las cosas en Estados Unidos, donde la Reserva Federal pone plata, acompaña con plata los planteos de Obama en el sentido de reactivar la economía, mientras en Europa hay una visión más financiera y Estados Unidos va saliendo de recesión. Compraron parte de General Motors, General Electric, claro, privadas, para que no se caigan. Claro, y en Estados Unidos va creciendo y Europa va quedando. En promedio, un discurso muy potente de la presidenta que, digamos, asume otra vez, digamos, un rol muy dinámico, que muestra, me parece, también las enormes diferencias que hay en el gobierno, tal vez en lo que es su voz y lo que son otras voces. O sea, cuando la presidenta habla es un determinado volumen político, cuando hablan otros funcionarios del gobierno, en el tema de los ferrocarriles me parece que se vio muy patentemente, es muy otro, y esto es toda una cuestión. Para mi gusto, y por último, las petroleras. Respecto a las petroleras, el discurso, no hubo anuncios tonantes. Se decía, viene la nacionalización, viene esto. La intervención, se especulaba, ¿no? Sí. Para mí la nacionalización está lejos o es muy difícil, es una medida que tiene un costo gigantesco, no es sencilla. En cualquier caso, me parece que la presidenta se dedicó ahí a señalar con mucha minucia todo el daño que le causa la falta de inversión y la falta de producción de extracción petrolera en la Argentina. Para mi gusto fue una señal dura, en el sentido de que esa disputa va a seguir, y a la vez no quiso anticipar medidas, se guardó todas las cartas. Se habla de que hubo presiones, o por lo menos... Se habla de la visita a los diarios españoles, de la visita relámpago de un ministro español durante 12 horas en la Argentina, ¿no? Sí, sin duda hay mucho interés en España, hay mucho activismo en este sentido. Para mí, la señal de la presidenta, de todas formas, fue la señal, esta disputa va a continuar. La presidenta se puso en el centro de escena, para mi gusto, con un discurso muy prolongado, muy interesante, con anuncios muy interesantes, y a mí me parece que, digamos, que la frutilla de ese postre sería una decisión enérgica respecto a las concesionarias de ferrocarriles, que yo creo que se va a producir en un lapso relativamente corto. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Analizando el discurso, 3 horas 20 minutos de hoy de la presidenta de la Nación.